Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Jiménez, estoy en quinto semestre de la Universidad del Valle de México, UVM. Esta es la materia de química, estoy del grupo B y bueno, venimos a presentarles una práctica que se llama las leyes de los gases. Para esto vamos a tener que utilizar la olla, los granos para las palomitas de maíz, un poco de sal para darle sabor a las palomitas y por supuesto mantequilla. Entonces vamos a continuar con el proceso, pero no sin antes ponerlos a ustedes en una introducción y meterlos un poco más sobre el tema que hoy les voy a presentar y cómo esto funciona en lo que haremos a continuación. Para entender todo esto, yo los tengo que introducir sobre qué son las leyes de los gases, en qué consisten, cuáles son, entre otras cosas. Tenemos que entender que las leyes de los gases obedecen a tres leyes simples. La primera es la ley de Boyle, la segunda la ley de Gay-Lussac y la tercera la ley de Chorley. Tenemos que entender también que entre el siglo XVIII y el siglo XIX los científicos empezaron a tomar gran interés ante todo esto. Pero la pregunta es ¿por qué? La pregunta se responde de la siguiente manera. Se dieron cuenta que había una relación entre temperatura, volumen y la presión. Notaron que todos estos podrían ser absolutas en los comportamientos de los gases y los empezaron a ir estudiando. Asimismo, estas leyes son formuladas según sus comportamientos de la grandeza y sus propiedades como ya fueron mencionadas. Iniciamos con la ley de Boyle. La ley de Boyle fue formulada por un irlandés llamado Robert Boyle. En ella, él nos describe el comportamiento del gas ideal cuando se mantiene su temperatura constante, es decir, en una transformación isotérmica. Asimismo, vamos a verlo de esta manera. Consideremos que tenemos un recipiente con una tapa móvil, con cierta cantidad de gas. En él vamos a aplicar lentamente una fuerza sobre esa tapa. Entonces, de este modo no vamos a alterar la temperatura del gas y vamos a observar cómo va aumentando la presión junto con la disminución del volumen de dicho gas. Asimismo, cuando la temperatura del gas se mantenga constante, su presión y su volumen van a ser grandemente inversamente y proporcionales. Lo que esto se va a significar que el producto de la presión por el volumen va a ser constante. Así de sencillo, así de fácil, es lo que nos dice la ley de Boyle, la primera ley de los gases. Ahora bien, ya que hemos explicado la primera ley, nos toca explicar la segunda ley de los gases, que su nombre es la ley de Gay-Lussac. En ella, nos va a mostrar el comportamiento de un gas ideal cuando su presión es constante y la temperatura y el volumen son variables. Para entender mejor esta ley, imaginemos que tenemos la tapa móvil con un gas adentro. Entonces, ¿qué procederemos a hacer? Imaginando que tenemos el recipiente con la tapa móvil la dejaremos libre y empezaremos a calentar el recipiente. Una vez que el recipiente se empiece a calentar, vamos a notar una expansión del gas junto con un aumento de la temperatura. Asimismo, el resultado de esto va a ser la elevación de la tapa junto con el aumento del volumen. Asimismo, podemos observar que la presión de la tapa se va a mantener constante. Entonces, ¿esto a qué se refiere a la ley? La ley nos menciona que en una transformación isobárica, quiere decir la presión constante, la temperatura y el volumen van a ser directamente proporcionales. Muy bien, ahora que hemos descrito la primera y la segunda ley de los gases, nos toca describir la tercera ley, la tercera ley de Church. Para entender esta ley, vamos a tomar en cuenta el ejemplo de la ley 1 y la ley 2. Consideremos que aún tenemos el recipiente con la tapa móvil, pero esta vez la tapa la vamos a trabar. Una vez que lo hayamos trabada, empezamos el calentamiento. Entonces, así vamos a dejar que el volumen del gas sea constante. Una vez que este se empiece a calentar,
vamos a notar que el gas va a intentar expandirse. Mas sin embargo, esto va a ser algo que no va a ocurrir porque la tapa está trabada. Entonces, el resultado va a ser y será el aumento en la presión del gas sobre las paredes del recipiente. Ahora bien, como esto lo menciona la ley de Charles, en ella nos dice que en una situación, en este caso el volumen sea constante, la presión y la temperatura van a ser dos grandezas directamente proporcionales. Muy bien, ahora tú te estarás preguntando, ¿pero para qué hacer esto? ¿Qué tiene que ver unas palomitas con la química? Muy bien, el objetivo de este proyecto, o bueno, de esta práctica, va a ser demostrar cómo la ley de los gases está presente en nuestra vida. Y no solo eso, cómo la segunda ley de los gases, la de Gay-Lussac, es descrita en unas palomitas de maíz. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la segunda ley, la Gay-Lussac, nos enseña y nos describe el por qué las palomitas de maíz revientan y se convierten en lo que común nosotros comemos cuando vamos al cine. Entonces, quédate aquí para que te expliquemos todo el procedimiento y por qué pasa esto y por qué se cumple la segunda ley, la ley de Gay-Lussac. Asimismo, durante la preparación de estas palomitas, nos daremos la tarea de tomar el tiempo que tarda desde que yo agrego el maíz hasta que va a aparecer la primera palomita. Es decir, el momento en el que yo agrego esto y la primera palomita como comúnmente la conocemos, se logra ver. Y vamos a explicar consecuentemente el por qué estalla el maíz y, como ya mencioné, cómo funciona la ley de Gay-Lussac aquí. Muy bien, entonces empecemos con el procedimiento. Muy bien, como podemos notar, esto aquí se encuentra apagado. ¿Qué haremos entonces? En este momento vamos a esperar un minuto, vamos a prender el fuego y vamos a esperar un minuto que se precaliente la olla. Entonces, vamos a encenderlo, procedemos a encenderlo y como ven empieza a consumir el fuego alto y hasta suena. Vamos a ponerlo, lo cerramos y esperamos aproximadamente un minuto. Ok, entonces una vez que ya ha pasado el minuto, procedemos a agregar la mantequilla. Esto pesa nada más y nada menos que 63 gramos más 45 nos da 208. Entonces, una vez que pase esto, vamos a abrir, destapar, ya está recalentado y vamos a proceder a agregar toda la mantequilla. Agregamos, uy, como se puede ver, una vez que lo tengamos, vamos a esperar a que todo esto se derrita. Como podemos ver, esto sigue en fuego alto. Entonces, aquí esto nos indica 306 gramos. Realmente, el recipiente pesa 106 gramos y aquí tenemos los 200 gramos de maíz. Entonces, procedemos a tirar esto. Ya está. Los 200 gramos de maíz como nos lo indica. Podemos ver, ya hemos agregado la mantequilla y todo esto ya se ha derretido. Ahora lo tenemos que pasar a fuego medio. Muy bien, esto ya se encuentra en fuego medio. Ahora bien, mi hermano quien está grabando es quien está tomando el tiempo de esto que transcurra hasta que explote la primera palomita. Entonces, para que las palomitas no se quemen, vamos a tener que ir moviendo de las brasas. Entonces, ayúdenme a moverlas. Vamos moviendo. Tenemos que esperar en qué momento esto va a explotar. Lo más probable es que sea muy rápido debido a que la mantequilla se encuentra abajo y esta ya está muy caliente debido a que lo hemos precalentado durante un minuto. Ahora bien, solo es esperar que todo esto empiece a explotar. Como pueden ver, ahí sonó la primera palomita y sale la segunda y sale la tercera y miren, siguen todavía. Normalmente esto suele suceder muy rápido. Vamos a moverlas para que no se nos quemen. Como podemos notar, sigue sonando que la mantequilla se sigue quemando y sigue haciendo plop. Siguen saliendo las palomitas. Siguen saliendo. Vemos cómo están explotando. Cómo se van quemando. Cómo se convierte esto en palomitas.
Este fue el tiempo que tardó en hacerse. Vamos a seguir moviendo para que todo esto no se queme y sigan explotando. Como pueden ver, es un proceso demasiado rápido. Todo esto debido a su temperatura, entre otras variaciones que más adelante les iremos explicando. Es impresionante, lleva bastante tiempo y ya se están haciendo muy rápido. De acuerdo. Muy bien, podemos seguir notando el resultado de cómo las palomitas están 13 y 13. Como podemos ver, ya hay más, pero siguen explotando y ya hasta el humo está saliendo. Ahora bien, vamos a esperar que las palomitas estén totalmente listas, por lo que ahora pasaremos a un recipiente. Muy bien, ahora hemos notado que las palomitas están listas y he procedido a apagarle. Ahora en este recipiente vamos a pasar las palomitas. Procedemos a abrir. ¿Vieron todo ese humo que se mantenía? Y cómo aquí queda todo el calor. Ahora bien, con estos guantes especiales vamos a agarrarlos porque la superficie debe estar muy caliente. Entonces, pasamos todas las palomitas al recipiente. Es muy probable que no todas se hayan hecho y queden una que otra pequeña semilla. Como pudimos ver, quizás no todas se hayan hecho, pero esto se debe al volumen. Como podemos ver, hubo una que otra quemada, pero esto se debería debido a que estaba muy abajo y ahí el calor estaba suficiente. Como pudimos notar, no algunas se hicieron, pero el volumen ya ocupaba casi todo y parecía que esto iba a salir volando. Por eso hemos decidido acabarlo. Ahora bien, el toque final del que todos estábamos esperando. Le debemos agregar sal y todo está listo para disfrutar. Como las del cine. Muy bien. Ahora, ya que hemos hecho las palomitas, quizás nos preguntemos por qué esto queda así si en algún momento esto fue así. ¿Ven? Esto y esto. ¿Cómo de esto pasa a ser esto? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. Esto nos va a explicar la ley de los gases. Para ser más concretos y más específicos, la segunda ley, la ley de Gay-Lussac. Para empezar, tenemos que entender que cada grano de palomita de maíz se va a elaborar por 3 capas biológicas. El pericarpio grande, un endocarpio o endosperma y aquí en el centro vamos a encontrar agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que sabemos los componentes de esta semilla, entendemos que al tener agua, esta agua se va a evaporar porque hemos calentado el aceite. Entonces, al hacer esto va a ejercer una presión demasiado elevada en el interior de la semilla, lo que va a hacer que esa semilla se rompa y por lo mismo explote. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, basándonos en la ley del Gay-Lussac, ella nos dice que en el volumen constante la presión va a aumentar con la temperatura, como lo pudimos notar. Pudimos notar que aparte que la temperatura
aumentó porque abajo quedó todo negro, quiere decir que había un calor extremo. Asimismo, la presión fue aumentando, lo que generó aún más calor que pudimos haber notado en cómo empezaba la tapa a tener agua. Entonces, todo esto hace que las palomitas se desarrollen. Y cuando la semilla alcanza una temperatura en la que tiene que explotar, que en este caso son los 175 grados Celsius, es lo que hace que revienten. Asimismo, esto provoca que el endocarpio quede al exterior y el pericarpio al interior, aumentando así el tamaño de la semilla, por lo que el volumen dentro de la olla va a cambiar. Es decir, que es por eso que muchas semillas no se hicieron, por todos esos factores. Aparte que nosotros decidimos apagarlo debido a que vimos que ya ocupaba las palomitas todo el volumen de la olla. Y si los manteníamos, quizás pudo haber pasado algo más, no lo sé. Es por eso que nosotros decidimos apagarlo, porque el volumen ya ocupaba casi toda la olla y quizás una palomita más no hubiera dado, o tal vez sí, o quizás hasta se pudo haber desprendido la tapa debido a la presión y el volumen que ocupaba. Bueno, en conclusión a esta práctica realizada, pienso que las leyes de los gases han sido muy importantes para nosotros, porque nos explican muchas cosas que hacemos que a lo mejor no pasaría por nuestra cabeza, que es gracias a la química o a los gases, a la presión, al volumen, a la temperatura, entre otras cosas. Entonces, en general, gracias a todo este trabajo, he logrado también entender la relación entre temperatura, presión y volumen y cómo funciona y afecta todo esto en nuestras acciones. Por lo que pienso que debemos tener más en conciencia la química en nuestra vida, entender que la vida funciona de cierta manera y que casi todo tiene una explicación, por no decir todo. Entonces, creo que esta práctica me ha ayudado mucho. Y no solo, también creo que he entendido cómo funcionan ciertas cosas. Igual entendí que cuando nosotros usamos artículos de higiene, como por ejemplo el desodorante, usamos la presión. Cuando queremos calentar algo, usamos la temperatura. Asimismo también, como en estas palomitas ocupamos el volumen y cómo puede cambiar solo por el simplemente hecho de que la temperatura suba, aumente, baje, etcétera. Entonces, en conclusión, creo que es demasiado importante el hacer este tipo de prácticas porque nos va a preparar para la vida y entender muchas cosas del por qué funciona esto, por qué hace esto o por qué lo hace lo otro. Entonces, este trabajo realmente me ha ayudado a identificar cómo funciona cada cosa, qué es cada cosa y cómo se correlaciona cada cosa.